La figura de Raúl Lucio Uranga nunca pasó desapercibida en nuestra provincia, como dirigente, como político, como hombre de bien. Su gobernación en Entre Ríos entre 1958 y 1962 es de las más recordadas por sus realizaciones, como la concreción del túnel subfluvial junto a su par santafesino Carlos Silvestre Begnis, en medio de una situación nacional compleja en tiempos de Arturo Frondizi. Yo creo que para entender el impacto que tuvo el gobierno de Raúl Uranga hay que ver lo que pasó en el país durante esos años, ¿no? O sea, claramente hubo un gobierno nacional que tenía una cierta visión de país. Tal vez ha sido el último gobierno que tuvo una visión tan de largo plazo de cómo tenía que ser Argentina. Y es llamativo porque la mayoría de los gobernadores de esa época son muy recordados, ¿no? Raúl Uranga es un ejemplo, pero Silvestre Begnis también. Pasó con los gobernadores de Corrientes, Formosa, de Río Negro, que además fue el primer gobernador de su provincia. Fue un momento como muy fundacional, porque, bueno, se estaban buscando las raíces de una nueva Argentina más moderna, sobre la base de lo que había cambiado durante el gobierno del peronismo, que había sido muy importante también, ¿no? Pero me parece que en ese sentido sí tuvo varios ejes, que no eran solamente el túnel. Una de sus grandes así, eslóganes era hay que sacar Entre Ríos del barro, porque hay que entender que Argentina, esto es interesante, porque hasta ese momento casi no había autos en Argentina. En el gobierno de Frondizi se instalaron casi todas las fábricas automotrices y se expandió mucho la red vial, la red caminera. En Entre Ríos había, yo si no me equivoco, entre caminos asfaltados y enripiados eran 400 kilómetros y durante el gobierno de Raúl se hicieron 600, es más que duplicó, que eran pocos de todas maneras, pero básicamente era una provincia que no tenía caminos internos para andar en auto. Entonces se hizo una obra vial muy importante y en ese sentido también está el túnel que le da un poco el marco de queremos modernizar la provincia y queremos integrarla al país. Bueno, el hecho de que la primera conexión por tierra de Entre Ríos haya sido con Santa Fe también es bastante significativa de la visión que tenían de la Argentina, ¿no? No era solamente conectarse con Buenos Aires, que hubiera sido tal vez lo más obvio o lo más, así, lo que la inercia te llevaba, ¿no? O sea, si uno lo ve, es sorprendente que haya sido la primera conexión. También es sorprendente que recién en el 69 se haya hecho la primera conexión por tierra, ¿no? Pero bueno, eso es una historia larga de todos los problemas que hubo para concretar esa conexión vial. Y también tenía después otros aspectos, como la industrialización, que fue un tema que claramente era la época. Muchas provincias lo impulsaron y probablemente Entre Ríos tuvo un impulso algo menor porque no tenía el túnel, de hecho, y tal vez cierto rechazo, no, cierto retraso que tuvo Entre Ríos con respecto a la región centro tenga que ver con que el momento de mayor expansión industrial, Entre Ríos estaba desconectada de Argentina, o sea, del resto de Argentina, ¿no? No tenía ninguna conexión. Entonces eso es interesante porque una vez que Entre Ríos se incorpora, justo son los años de los 70 y ya medio que se termina el periodo de expansión industrial, por lo menos tan fuerte que había habido en los 30 años anteriores. Uranga puede ser polémico lo que vaya a decir, pero probablemente haya sido uno de los gobernadores que más marcó la provincia de Entre Ríos desde su gobernación hasta el presente, ¿no? Es un gobernador, no quiero usar con liviandad la palabra, pero tal vez sea un estadista, es decir, una persona que en su acción política eh, marcó una dirección y esa dirección se mantiene hasta el día de hoy, digamos, esa tarea de cuando uno ve diferentes gobernadores a lo largo de la historia, muchos de ellos pasaron cuatro, bueno, ahora con el post eh, reforma de la Constitución, uno ha tenido gobernadores de 8 años y sin embargo uno dice, bueno, ¿qué quedó detrás de eso? ¿Sí? ¿Qué quedó en el sentido de qué le quedó al pueblo, qué le quedó al desarrollo de la provincia, ¿no? Uranga, hay una frase que se recordaba de él, que es una frase muy de nuestro decir, que es que Uranga sacó Entre Ríos del barro, ¿verdad? Es decir, Uranga es una persona que está como vinculada a una gran deficiencia de la provincia de Entre Ríos, que es nuestra dificultad con la obra pública y nuestra dificultad con la caminería, nuestra dificultad con la unión, nuestra condición, alguno dice cuasi insular, ¿no? Un poco es como que hasta Uranga estábamos un poco como en una isla, ¿no? Salir de la provincia de Entre Ríos
salir de la Mesopotamia era salir en barco, ¿no? No había unión. Y Uranga creo que con tal vez la obra del túnel subfluvial se convierte en la frutilla del postre, es decir, en un plan que viene pensando para el desarrollo de la provincia, donde logran sortear un problema de tipo legal de una manera muy ingeniosa, ¿no? Y haciendo algo que para la época no era poca cosa, que era básicamente construir un túnel subfluvial bajo un río que mueve millones de litros de agua por segundo, uno de los ríos más grandes del mundo, para nada más y nada menos que unir la capital de la provincia con la provincia hermana, ¿no? Que es Santa Fe, que era unirlo también con el corazón productivo de la Argentina. Es interesante que cuando se hace esta obra, más allá de las condiciones geográficas, que por eso también es que se elige ahí, pero digamos, priorizar tal vez unirlo a una provincia vecina y no tal vez a Buenos Aires, que también hubiese sido otra de las posibles apuestas, ¿no? No para un túnel, pero tal vez para algún tipo de obra que una la provincia al resto del país digamos, vía Buenos Aires y no vía Santa Fe, ¿no? Creo que eso es una de las cosas más importantes de Uranga y en eso marca una diferencia. Eso hacia afuera. Hacia el interior de la provincia es un tipo que permanentemente estuvo impulsando. eh, mi, en mis investigaciones yo siempre me lo he encontrado Uranga, sobre todo en el periodo preperonista, y cuando empecé a leer de Uranga en el periodo post-1955, digamos, es decir, ya derrocado Juan Domingo Perón, eh, lo que me llamó la atención en Uranga es que muchas veces para la historiografía o para los historiadores aparece como una novedad, y cuando yo, que tal vez, por decirlo de alguna manera, lo conozco de antes del periodo peronista, me encuentro con un tipo que está haciendo lo mismo que dijo que iba a hacer en los años 30. Raúl Uranga, uno se encuentra, en el caso de quienes tenemos varios años menos, se encuentra con no pocas historias, ¿no? Cuando uno analiza el periodo de mitad del siglo pasado, estamos hablando de mitad del siglo XX, inexorablemente si te pones a hacer periodismo con la atención puesta en el pasado, necesariamente caes en la figura de Raúl Lucio Uranga, porque estamos hablando de una de las personas más importantes que tenía la provincia en ese momento. Cuando digo importante me refiero al nivel de conocimiento de la gente, al poder que tenían y fundamentalmente a la relación, a la vinculación que tenían con el resto de la sociedad. Hay una anécdota que lo pinta de cuerpo entero. Ya cuando era gobernador, recordemos que él fue gobernador del desarrollismo entre el 58 y el 62, era el hombre, seguramente el entrerriano en su momento más conocido, para decirlo en términos modernos, el más famoso, podríamos decir. Pero no era el más poderoso. El más poderoso era un amigo de él, una persona que podremos referenciarla y encontramos muchos puntos en contacto, hijo de la misma generación, proveniente de familias similares. Estoy hablando de Arturo J. Echeverre, Arturo Julio Echeverre, una persona que nació un año después, o sea, prácticamente tenían la misma edad, los dos eran abogados, los dos eran personas brillantes en un punto, con una militancia política de juventud muy fuerte, y los unía, tenían una relación casi, digamos, muy ambivalente, podríamos decir, de amor-odio, por decirlo. Más que nada de Echeverre hacia Uranga. Yo creo que era Echeverre más poderoso que Uranga, sin dudas. Es decir, en principio por la fortuna que tenía, luego porque tenían un diario que era el Diario de Paraná, que realmente era influyente, incidía en la política. Y ahí también aparecen datos en común, porque los dos fueron directores del diario. De hecho, Uranga es el último director que no Echeverre, porque lo que pasa con la empresa es que es una empresa hecha por dirigentes radicales, 30 y tantos dirigentes radicales, de los cuales 8 fueron gobernadores. Uno de ellos es Raúl Lucio Uranga, el último director no Echeverre. Raúl Uranga es conocido en la historia de Entre Ríos por haber sido el promotor del túnel subfluvial, el túnel Paraná-Santa Fe. Raúl Uranga prometió en campaña que, según él, iba a sacar Entre Ríos
del aislamiento y del barro. Ese es el discurso que el desarrollismo hacía a finales de los años 50, a principios de los años 60, y una obra que venía siendo debatida, analizada desde muchos años atrás en la provincia de Entre Ríos. Se venía discutiendo un enlace con Santa Fe, podía ser un puente, podía ser alguna otra obra. Se había empezado el proyecto del túnel un tiempo antes y el gobernador Uranga, electo en las elecciones de 1958, se puso firme para que empezara la obra del túnel, digamos. Fue una promesa de campaña que se puso en marcha. El gobernador Raúl Uranga fue electo en 1958. Recordemos el contexto político y económico en el que llegó al cargo el gobernador de Entre Ríos. El contexto político está marcado por la proscripción del peronismo. El peronismo finaliza su gobierno en 1955 con el golpe militar que se autodenominó Revolución Libertadora. Recordemos que el general Perón se exilió, tuvo que exiliarse primero a América Central y después a Madrid, a España, durante muchos años. Pudo volver recién en 1973, 18 años después. Entonces, la primera cuestión que hay que subrayar es que Uranga es un gobernador en una elección que no es democrática, tal como entendemos la democracia en el presente, es decir, la democracia sin proscripciones, donde todos los partidos se pueden presentar y donde todos los ciudadanos pueden votar al candidato al partido que quieran. En esa época, el peronismo era el partido mayoritario y estuvo proscrito 18 años. En ese contexto hay un acuerdo del Perón proscripto, el Perón exiliado, con una de las fracciones de la UCR, la Unión Cívica Radical Intransigente, la UCRI, que lideraba Arturo Frondizi a nivel nacional y Raúl Uranga a nivel provincial, y en ese acuerdo el peronismo apoyó a la UCRI y la UCRI pudo llegar a la presidencia de la Argentina y a la gobernación de Entre Ríos. Raúl Uranga había nacido en Paraná el 2 de marzo de 1906. Estudió abogacía en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y fue en ese lapso que militó en el Partido Socialista Independiente. Cuando regresó a Paraná, se incorporó al antipersonalismo enterriano, que en 1935 se reunificó con la fracción irigoyenista del radicalismo provincial. Fue concejal de la UCR y también presidente del Cuerpo entre 1935 y 1939. Yo, mi abuelo, lo recuerdo bastante nítidamente, aunque era bastante chiquita cuando él falleció. Yo tenía 5 años cuando él murió. Pero me acuerdo de él sentado en la cabecera de una larguísima mesa en el comedor de su casa. Y bueno, tengo un recuerdo como de alguien muy cariñoso, muy alegre, muy simpático. Con los nietos era así, nos hacía trucos de magia. Nos regalaba caramelos, era como siempre tenía algún detalle con nosotros, por más que yo era chica. Y después me acuerdo, sobre todo una vez que ella había fallecido, a través de las anécdotas que todo el mundo contaba, hablando de él con muchísimo cariño, con admiración, con muchísimo respeto a su figura y todo lo que él había hecho. Con el paso del tiempo fui tomando dimensión de la estatura, de su aporte y de su figura. A medida que iba creciendo me encontraba con gente que me contaba historias. Pero bueno, me acuerdo muy bien de eso, me acuerdo de esa casa que seguíamos yendo, nosotros ya, aunque él ya no estaba, a las reuniones familiares, porque tenía una gran familia. Tuvo 11 hijos, su primer matrimonio se casó con María Isabel Castro, mi abuela, tuvo 6 hijos. Mi papá es el menor de ese primer matrimonio y después quedó viudo, mi abuela murió muy joven. Se volvió a casar con Marta Saldías y tuvo 5 hijos más. Así que imagínate la cantidad de nietos que tuvo después y la enorme familia le encantaba, era muy familiero y le daba muchísima importancia a la familia. Me acuerdo de esa casa también que hoy existe y está en el final de calle Santa Fe, en el tramo que se llama Vélez Sarsfield. Y en eso también se ve su espíritu visionario, en la elección del terreno donde construyó su casa. Te cuento una historia muy simpática porque cuando él elige ese terreno, la gente vivía en los alrededores de la plaza. La ciudad estaba circunscripta a un área pequeña, una ciudad chica, muy en la zona del centro. Y este lugar donde él construyó la casa, que es en la misma manzana del Arzobispado, donde hoy es la vista más divina del río Paraná,
no había nada, era un páramo y la gente le decía que estaba loco porque se iba a ir a la otra punta en un lugar descampado. Y mirá lo que es hoy ese lugar, es un lugar precioso. Y bueno, le eligieron un lugar alto. Yo tengo el recuerdo de subir con mis zapatitos de niña, de charol, por esa escalerita empinada y compartir las navidades con mis primos, con mis tíos. Tengo unos recuerdos preciosos de esa casa. Y además estaba el escritorio del abuelo, que era como una especie de santuario, donde estaban todas las cosas de él, su escritorio, su sillón, sus libros. Era una persona muy respetada en la familia y muy querida. Y la anécdota tiene que ver con el momento en que Uranga ya era gobernador. Arturo Echeverri pone el diario, su diario, ya era su diario, al servicio de la campaña de Uranga, lo compara con Francisco Ramírez, con Pancho Ramírez, mientras que a Frondizi lo compara con Urquiza, en notas editoriales que salían en tapa, es decir, hay un fuerte apoyo de Echeverri hacia la figura de Uranga. Sin embargo, pasaban los días y había como una relación de silencio muy grande entre estos dos jóvenes brillantes que, entre otras cosas, por ejemplo, los dos sufrieron cárceles en la época del peronismo, el peronismo los detiene, había un enfrentamiento muy, muy fuerte, la sociedad estaba totalmente polarizada entre peronismo y antiperonismo y claramente podemos decir que Echeverri, Uranga y toda esa playa de dirigentes y de personas conocidas, y de profesionales y de periodistas, como fueron ellos dos, además de abogado, digamos, eran lo más visible del antiperonismo, ¿no es cierto? Es así que los dos tuvieron que, digamos, padecer cárcel, y en el caso de Uranga estuvo un mes en Devoto, en la cárcel de Devoto, cuando era director del diario y estaba por ser diputado nacional. Y yo diría que así como Echeverri es la persona más poderosa, a mí me parece que, como decía, Uranga era la persona más conocida. Y otra diferencia que me parece que es una característica sin ningún tipo de duda de Raúl Lucio Uranga es que era una persona muy popular en el sentido amplio de la palabra, es decir, en el sentido en que los argentinos le damos la palabra. Esto tiene que ver con adhesión política de las clases populares, es decir, una persona muy popular. Y además en el sentido, como uno suele escuchar por ahí en las películas norteamericanas, es muy popular cuando dicen. Eso tiene que ver más con un sentido de como un influencer, como una persona donde todos se reflejaban, que todos querían saber de él, una persona que era seguida por todos, y en esto creo que tuvo mucho que ver su participación en el deporte. Era una persona que conectaba muy bien con las clases populares. Por eso cuando lo liberan, en el año, lo llevan preso en el año 45, cuando él lo liberan, realmente hubo una multitud que lo fue a recibir al puerto donde llegó en balsa, ¿no es cierto? Y eso fue un acto político. Uranga pertenece a todo ese colectivo de dirigentes que dio la provincia de Entre Ríos a lo largo de los años 30, que dio el radicalismo provincial, que eran tipos que, por más que operaban en la patria chica, por más que venían incluso muy simplificadamente, del radicalismo antipersonalista, es decir, anti-Irigoyen, uno diría el más alejado del peronismo, tuvieron una política sumamente progresista en un montón de aspectos. Y los años 30, la provincia de Entre Ríos, uno ve la acción política de estas personas. Cuando lo ves a Uranga, digamos, en los fines de los 50 en adelante, te encontrás con la misma línea. Y eso es llamativo. Por eso digo, son personas que uno, si tuviese que describirlo en términos políticos, son cuadros políticos. Son personas que tienen un programa de desarrollo, por eso lógicamente coincide con el desarrollismo, ¿no? Coincide con Frondizi. E históricamente fue un militante, creo que muy consecuente, digamos, en su accionar. Por eso digo, el día que murió Uranga, gente de diferentes partes del arco político salieron a apoyarlo. Uranga siempre estuvo una cosa que es llamativa, que tal vez el común de la gente no lo conoce, de vuelta llevándolo a Uranga a los tiempos preperonistas. Uranga fue digamos, fue director del Departamento Provincial del Trabajo, digamos, una organización que viene a ser en una escala local, con un presupuesto mucho más reducido, es decir, hay condiciones diferentes a tal vez lo que fue el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Trabajo y Previsión,
pero que en la medida de sus posibilidades hizo una tarea similar, es decir, buscar negociaciones paritarias para los sindicatos en los años 30, buscar mejoras de trabajo, controlar los accidentes laborales, que era uno de los grandes problemas. Y Uranga en Uranga se ve esa cercanía, digamos, de una pata de la UCR que se va a acercar al movimiento obrero organizado y que va a buscar, obviamente, integrar a la clase trabajadora, algo que para el que no sabe historia, digamos, o, o para quienes hayan comprado alguna parte del discurso historiográfico, eso parece como una novedad con el peronismo. Si uno lo piensa, fue una medida muy, muy drástica, ¿no? Convertir un club de fútbol en un club de rugby. Tal vez hoy uno lo ve y le puede parecer hasta, no sé si, bueno, no sé qué valoración harán en términos así históricos de lo que hizo, pero bueno, introdujo un deporte que él había practicado, porque él jugaba en Cuba, que en ese momento era un club de la UBA, ¿no? De la Universidad de Buenos Aires. Él había sido estudiante de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, fue presidente del centro de estudiantes y jugaba al rugby ahí. De hecho, si te fijas, la camiseta de estudiantes tiene el mismo diseño, son otros colores, tiene la pluma que hace una especie de referencia al federalismo, pero de alguna forma tiene algo de su impronta personal, ¿no? En ese sentido, el libro de Jorge Riani está muy bien porque cuenta mucho de su historia y también eh, es cierto que casi, él lo va a saber explicar mejor, pero casi que es el último director que antes de una modernización muy fuerte que tuvo el diario con Arturo Echeverri, ¿no? Pero antes él tuvo esa impronta en la que era un diario de origen más bien radical, que mi abuelo, si bien tuvo militancia de joven, estuvo en el socialismo, después fue radical y terminó en el desarrollismo, que puede parecer un cambio de políticas, pero en realidad, a ver, fue lo que cambiaba era el país también, ¿no? Y él, en ese sentido, bueno, fue un presidente de un diario que tenía una impronta radical. Tal vez no era un diario de barricada, ¿no? Era un diario de cabecera para una ciudad, pero de alguna forma fue antes de convertirse en un diario más, sí, más actual. Y también dirigió otro diario, en su momento, esto lo cuenta Riani, que tenía una impronta así más popular, si se quiere. Y hay un episodio que me parece que lo pinta de cuerpo entero y ilustra esta relación que yo digo entre Echeverri y Uranga. Cuando era gobernador, ya en el año, eso fue en el año 61, cuando era gobernador, Echeverri se entera que presuntamente Uranga habría dicho que Echeverri es un canalla, es más aún, dijo un gran canalla. En una reunión por el 25 de mayo de 1961, bueno, era la fiesta patria, entonces se hace un encuentro en el Club Social. Y allí Uranga habló de el gran canalla. Y alguien le dice, doctor, ¿quién es el gran canalla? Y él, sin ningún tipo de dudas, dijo, el gran canalla es Arturo Julio Echeverri. Y esta persona que escuchó, que era un dirigente radical, le contó a Echeverri, y Echeverri lo desafía a través de notas en su propio diario, y le contesta todo, e incluso lo invita a un duelo, que no se realizó. El duelo había sido una institución para resolver, entre comillas, ¿no? conflictos durante 2 siglos en esta parte del planeta. Pero ya a esa altura ya estaba perimido como método. De todos modos, eso implicaba como salvar el honor. Quien se sentía ofendido convocaba a un duelo, que es lo que hizo Echeverri con padrinos y todos, a través de artículos del diario. Y el título de esa nota es El gran canalla. Fueron varios días de publicaciones para ver si reaccionaba Uranga, y Uranga no reaccionó. Y ahí Echeverri dice algo que me parece que lo pinta de cuerpo entero a Uranga. Él dice, yo padezco odio plebis, el pueblo me odia, el monopolio de la popularidad lo tiene usted. Es decir, ahí Echeverri me parece que es muy exacto en las descripciones, tanto de la propia que hace, cuando dice, bueno, porque él era una persona con mucho poder, con mucha carga ideológica, con mucha conducta en lo que él creía, pero también muy hosco, ¿no? A diferencia justamente de Uranga, que Uranga era el espejo en el que se veía Echeverri y decía, a usted todos los aman, mientras que a mí me odian. Eso dice.
Eso me parece que lo pinta al personaje. Y hay otro episodio, eso fue en el año 61, ya con Uranga siendo gobernador. Sin embargo, bueno, acá vemos gente que estaba varios años antes ya con esos planes, que obviamente cuando llega el golpe de Estado del año 43 son de los más castigados. Uranga en el año 44 va a ser encarcelado y va a ser después expulsado de la provincia, se va a ir a Montevideo, va a volver en el año 45, en el 45 lo van a meter preso, bajo la intervención de Sosa Molina, un militar que fue muy cercano a Perón. En septiembre del año 45, de nuevo va a volver a ser encarcelado, en estos últimos dos casos, en la ciudad de Buenos Aires, en la cárcel de Devoto. Es decir, es un tipo que fue consecuente, fue un militante, fue un cuadro. Por eso digo, es difícil no ver en él un estadista, digamos. Es difícil, hay que hacer fuerza, creo, para no encontrar eso, ¿no? Obviamente, dificultades tuvieron todos y la provincia de Entre Ríos tiene una serie de particularidades que esto, un poco a título personal, pero también obviamente apoyado en nuestros estudios, la provincia de Entre Ríos tiene límites que les ha sido muy difícil poder sortearlo, digamos, es una provincia, digamos, si bien pampeana, más bien pobre en relación al resto de la pampa húmeda, con una baja población en términos relativos, una provincia que permanentemente expulsa población. Eso es algo que no ha cambiado el día de hoy, digamos, cualquier entrerriano tiene amigos, familiares viviendo fuera de la provincia, y eso genera una serie de dificultades para la hora de gobernar, para la hora de generar un plan de desarrollo, y bueno, y todo eso, ¿no? Pero bueno, es interesante ver en estos radicales de aquellos años un plan de desarrollo, ¿no? Tuvieron un objetivo, tenían una idea y tenían un proyecto de país que después probablemente quedaron imbrincados en la lógica peronismo-antiperonismo y los pudo eso, digamos, más que tener un proyecto propositivo, ser la oposición a, que es una cosa bastante diferente, ¿no? No es lo mismo una propuesta de decirte que estoy en contra de, ¿no? Durante la gobernación de Enrique Miura, entre 1939 y 1943, Raúl Uranga ocupó el cargo de director del Departamento Provincial del Trabajo y posteriormente fue elegido diputado nacional en los periodos 1946 a 1952. Poco antes, en 1945, Uranga también fue designado director del Diario de Paraná, cargo que ocupó hasta 1946. Y hay otro episodio que ocurre 20 años antes y habla un poquito de esta relación que tenían entre Uranga y Echeverre de amor-odio, donde Echeverre es nombrado ministro de gobierno en el gobierno, en la gestión de Enrique Fermín Miura. Bueno, y como buen ministro, él arma su equipo y lo lleva de director de trabajo, era una dirección, a Uranga. Y Uranga, bueno, era un funcionario político, por supuesto, entonces Portal era un funcionario político del gobierno de Miura. Había una manifestación de los trabajadores estatales que pedían por, bueno, reivindicaciones estatales, aumento del salario, etc. Van a hablar para que le plantee al gobernador o al ministro el aumento de salario. Uranga los recibe y después se suma el propio Uranga a las manifestaciones. Entonces, Miura va y lo ve a Echeverre y dice, ahí vienen los manifestantes estatales a hacernos un planteo. Dice, y además, adivina quién viene encabezando. No me diga, sí, tu director de trabajo. Eso muestra un poquito también cómo era la actitud de Uranga, es decir, una persona que no hacía saludo 1, saludo 2, sino que ya tenía, aunque sea el gobernador y aunque él fuera ministro, aunque él fuera funcionario del ministerio, bueno, esto me parece que muestra que tenía realmente una personalidad. Eran personas brillantes en un punto, que no admitían secundar a nadie, ellos se pensaban siempre como el vértice de un poder, pero bueno, da la casualidad que acá, por eso cuento esta anécdota, porque me parece que que pinta al personaje, ¿no es cierto? Por eso este choque de estas dos personas, ¿no es cierto?, tan poderosa que habían tenido, ellos son los dos primeros, es más, los dos únicos
dirigentes del diario de la segunda generación. De todos estos 30 y pico que fundan el diario, uno tiene a su padre, que es Arturo Echeverri, y su padre es Luis Lorenzo Echeverri, que había sido gobernador y vicegobernador, y Uranga tiene a quien luego sería su suegro, que es JJ Castro, que fue director del diario, Juan José Castro, y también estaba Cándido Uranga. Cándido Uranga había sido también había sido vicegobernador, muere en el ejercicio del poder. Es una cosa muy extraña, porque Cándido Uranga era vicegobernador, fallece en el ejercicio del poder, y el gobernador de apellido Quirós también fallece, y ahí hay una seguidilla digamos, la Asamblea Legislativa nombra provisoriamente a distintos gobernadores hasta que Echeverri resulta gobernador. Así que fíjate vos cómo los apellidos se cruzan. La suerte de uno hizo que el otro ascendiera, y en la segunda generación es al revés, pero me parece que pinta de cuerpo entero. El diario siempre estuvo con Uranga, excepto en ese momento. Entonces Uranga hace un diario, lo hace y lo pone de director a su yerno. Un diario que tenía un concepto bastante moderno, en el sentido que era muy popular, priorizaba el deporte y los títulos policiales, pero el diario ya era poderosísimo, y la verdad que no le hizo ni sombra, y fue una de las iniciativas que cayeron, junto como cayó lamentablemente, porque es una de las sagas de malditos golpes de Estado que hemos tenido en la República Argentina, cae también el gobierno de Raúl Lucio Uranga. Él pertenecía a una generación de gobernadores en todo el país que todavía hoy son destacadas figuras por lo que pudieron hacer en ese tiempo, liderados por la figura de Frondizi. Realmente es increíble y nos da muchísima esperanza pensar que está en nuestro gen entrerriano el poder. Cuando nos ponemos todos de acuerdo en que hay un objetivo importante y algo para hacer, por más que haya muchos desafíos, frustraciones y dificultades, lo podemos lograr. A mí me da muchísima esperanza y me pone la vara un poco alta de pensar qué está haciendo nuestra generación para cumplir con los sueños que ellos sembraron, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros dando fruto ahora que nos toca a nosotros hacer nuestra parte, ¿no? Sin ningún tipo de dudas que la participación de Uranga, pero también la de todos los que tuvieron que ver con el diario, está vinculado a lo político. Y eso no lo veían como una salida laboral o de enriquecimiento. Era una cosa que había que poner plata, y ahí es cuando, digamos, el diario llegó a tener mucho prestigio, mucho poder de influencia, pero era un diario que cada vez se hacía más difícil sostenerlo. Y Echeverri lo que hace es comprar las acciones, convertirlo en un diario personal, quitarle la militancia política, hacer un diario generalista, y a partir de ahí pegan el zarpazo y son fuertes. Pero digamos, la pregunta a si Uranga lo vio como una salida laboral o como de militancia, se explica en el hecho de que ya venía escribiendo y editando diarios cuando él era joven. Hizo uno que se llamaba El Estudiante, cuando él era estudiante secundario, aquí en Paraná, porque después se va a estudiar a Buenos Aires, a la Universidad de Buenos Aires, se va a estudiar abogacía. Hizo un diario que se llamaba El Estudiante, un diario que había que escribirlo, que había que imprimirlo, y ahí se muestra que ya era un joven con mucha iniciativa. Raúl Uranga fue elegido gobernador de la provincia de Entre Ríos en 1958 con el apoyo y los votos del proscripto Partido Justicialista. Uranga no dudó en trabajar temas tales como la colonización en Entre Ríos, la necesidad de mayor comunicación vial y la industrialización. Las colonias oficiales, él adquirió tierras del gobierno, unas 3.000 hectáreas de campos para instalar, digamos, porque lo que pasaba que de la década del 30, por la tecnificación, el nuevo proceso de industrialización en Argentina, prácticamente nosotros un cuarto de la población entrerriana había emigrado, había ido para Buenos Aires, todo ese nacimiento de estas villas miserias, ¿no es cierto? Con gente de todo el litoral, del norte, muchos fueron al sur, así que él quería erradicar la población, y bueno,
Después se concretó en los años 60, ya la tecnificación del campo y una colonización argelina que también es desconocida, pero ya en el gobierno siguiente, el de Contín. Dejar de arrendar o de ser peón, eso es toda una instancia mayor, de tener su propia tierra y poder trabajar. Que también por ahí muchos, tarde o temprano, después, al tener hijos y al subdividirse la tierra, se fueron vendiendo y muchos, bueno, o se vinieron acá a Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay, o también se iban de la provincia, porque ese es el problema de nosotros, de que la tierra se va dividiendo y ya después, cuando son parcelas tan pequeñas acá, por lo menos con el sistema económico que había en Argentina en ese momento, era inviable. Uno en España capaz que tiene 2 hectáreas y ya es una potencia, pero acá 2 hectáreas prácticamente una quinta, ¿no es cierto?, una chacra, que por ahí no es redituable. Indudablemente, el tema de los caminos parece, para quien no analiza, digamos, los elementos necesarios para el desarrollo de la economía capitalista, aparece como una cuestión anecdótica, bueno, un tipo que va y arregla los caminos, ¿sí? Pero si, en la provincia de Entre Ríos, y qué bien puesto que está en el nombre de nuestra provincia, ¿no? Es decir, Entre Ríos, tranquilamente se podría llamar Entre Arroyos. Es una provincia que tiene una geografía que nos parece muy amigable, pero para una época donde el transporte era a caballos, tirado con un carro que tenía una rueda de madera, o que un poco más tarde, a partir de los años 40 en adelante, empiezan a surgir los camiones, empiezan a llegar los camiones, en realidad los camiones ya estaban, pero empiezan a llegar los camiones al interior del país. Tener caminos en buenas condiciones, caminos que nuestro régimen de lluvia no los destruya y vos puedas sacar la producción, es algo fundamental. Imaginemos un tipo que acaba de cosechar y que de repente tiene guardado todo ese trigo ahí a punto de ser embarcado un barco en Diamante o en el puerto de Paraná o en el puerto de Concepción o alguno similar, y de repente no puede sacar la producción. Es decir, arreglar un camino era algo más que necesario. Uno tal vez hoy piensa el camino en términos de, bueno, la conectividad de una persona, de moverse de un lugar al otro. Estamos hablando digamos, la preocupación obviamente es para el desarrollo capitalista, es para el desarrollo y la movilidad de la mercancía. En ese sentido, una provincia también que siempre tuvo una pata ganadera, ahí parafraseando un historiador de Paraná, compañero de investigación, Maxi Camarga plantea que en buena parte, como la ganadería, las vacas no tienen el problema de que el camino esté en buen estado o mal estado, nunca existió una preocupación por mejorar esos caminos. Digamos, entonces, estamos hablando que de repente la producción que vos tenés te va a limitar en la forma en la cual te relacionás con el espacio y te va a relacionar también de, bueno, dónde la clase dominante va a poner la plata para mejorar o no las condiciones. Entonces, un tipo que viene y que te falta, es una persona que está pensando que va a ir camiones, no que va a andar un carro, ni mucho menos va a andar una tropa de vacas. Entonces digo, detrás del camino hay mucho más que solamente el camino. Digo, y eso es algo que se suele perder de vuelta. Queda como esta imagen de, bueno, un tipo que hizo camino. No, ojo, que hacer caminos es mucho más que eso. Digo, hacer caminos para esa época es el equivalente tal vez a construir una vía ferroviaria o, bueno, qué sé yo, priorizar una autopista en alguna región particular del país o de la provincia, ¿no? Eso en primera instancia. Luego, el objetivo de la industrialización, eso es un objetivo permanente en la provincia, no porque la provincia no haya tenido industria. De nuevo, la gran industria de la provincia de Entre Ríos, histórica, que casi la razón de ser de nuestra provincia, es la industria ganadera, ¿no? Los frigoríficos. Pensemos Casolievic, acá al lado de Colón, estoy yo, en Santa Elena, pensemos el frigorífico de Gualeguaychú, bueno, por nombrar algunos nada más, ¿no? Pero de nuevo, la industria ganadera tiene unos límites en la forma del desarrollo social que esa industria impulsa. Ahora, cuando Uranga está pensando, tal vez en Victoria, hacer desarrollo de remolacha azucarera, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de otra cosa, ¿por qué? Porque primero que nada, probablemente la remolacha azucarera para esa época necesitaba mucha mano de obra que probablemente él estaba pensando en el gran sueño de los radicales de aquella época, contener a la gente viviendo en el campo. Es decir, tenían claramente digamos, una cosmovisión, no es la palabra exacta, pero bueno, digamos, una visión de la gente viviendo en el campo. En ese contexto, de acuerdo de la UCRI, de esta fracción del radicalismo, la fracción desarrollista del radicalismo con el peronismo, Frondizi y Uranga llegan al poder político. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el mensaje económico de la UCRI. La UCRI viene con una promesa de
una política nacionalista. Frondizi hace un discurso fuertemente nacionalista, de desarrollo nacional, y cambia el libreto cuando llega a la presidencia de la República, y el gobierno de Frondizi y Frigerio, el Frigerio que lo acompañaba en aquella época, apuesta por la, entre comillas, inversión del capital multinacional de las empresas extranjeras, especialmente norteamericanas. Entonces la promesa del desarrollismo era: Argentina se va a desarrollar económicamente, se va a poner a la par de los países más desarrollados del primer mundo, en aquel mundo de la Guerra Fría entre Estados Unidos, que representaba el capitalismo, y la Unión Soviética, la Rusia soviética, que representaba el comunismo. En ese contexto, la promesa de la UCRI era que iba a haber un desarrollo en base a las inversiones de empresas extranjeras. Y démosles libertad a las empresas extranjeras, empresas norteamericanas que se instalen acá, y nos van a dar desarrollo económico. Esa era la propuesta desarrollista. Una propuesta y una idea de economía política que más o menos sigue dando vuelta hasta el presente en la política argentina. Esa idea de que muchos dirigentes y partidos creen que dándole libertad al capital, y especialmente al capital extranjero, vamos a tener desarrollo económico y social. Y los hechos muestran que esa idea, desde el punto de vista histórico, de la ciencia histórica, ha estado equivocada. Así no se ha cumplido esa promesa de que va a haber desarrollo económico y social en base a la libertad para el capital extranjero. Entonces Frondizi y Uranga llegan en este contexto. Uranga es gobernador de Entre Ríos en 1958. Uranga pone en marcha la obra del túnel subfluvial. Se venía discutiendo una obra, un enlace con Santa Fe de varios años atrás, muchos años atrás. Se hablaba de un puente, se pensaba en distintos proyectos. Unos años antes de la gestión Uranga ya se empezó a hablarlo del túnel. Y Uranga se compromete con aquel discurso de voy a sacar Entre Ríos del aislamiento y del barro, de poner en marcha realmente la obra del túnel, y lo hizo. Y pasó a la posteridad como el gobernador que impulsó el túnel subfluvial Paraná-Santa Fe, junto a Silvestre Beñis, el gobernador de Santa Fe, que dio una mano extraordinaria en el acuerdo. Hacía falta esa mano para que el acuerdo se concretara. Hubo por ahí hechos que no se conocen. El Consejo de Educación había desaparecido durante el gobierno de Texier, el gobierno peronista. Se había creado el Ministerio de Educación, había desaparecido la figura del Consejo de Educación con el presidente y el directorio, y Uranga lo vuelve a instalar ese sistema. Después de un año de gobierno de Uranga, ya a principios del 60, ya empieza otra vez el Consejo de Educación a funcionar tal como funciona hoy en día. Otro hecho importante fue que se había terminado la escuela hogar, y como era una obra del peronismo, venía todo el odio del peronismo y el antiperonismo, y estuvieron a punto de, una de las ideas era de derrumbarlo. Después, como vieron que estaba tan bien hecho que era imposible, que era más caro destruirlo, Uranga impuso varias escuelas primarias que funcionaran, ¿no es cierto?, en ese complejo hogar, ¿no es cierto?, tan importante, que hoy también tiene un museo que resguarda su patrimonio. Y como Paraná, capital de la provincia, necesitaba organizar sus instituciones como el Tribunal de Justicia, el Consejo General de Educación, tener un museo que albergue el patrimonio de la provincia, se inició las obras de estos importantes edificios, que todos fueron inaugurados durante el gobierno de facto de Espabre, pero todos fueron iniciados bajo la mirada progresista de Uranga. El Instituto del Seguro también con sus departamentos, la erradicación de las escuelas rancho, que uno por ahí no conoce porque la vida en el campo, ¿no es cierto?, la importancia de tener escuelas limpias, que estén bien organizadas, que sirvan para brindar educación a nuestros niños. No obstante, el mayor desafío fue la de idear una vía de comunicación interprovincial con Santa Fe, lo que bosquejaron y concretaron junto a su par santafesino Carlos Silvestre Beñis. Luego de que el Estado Nacional rechazara todas las peticiones para construir un puente colgante entre ambas capitales, las provincias acordaron sortear las trabas burocráticas. Si la ley no permitía que intervinieran en la superficie, nada decía respecto del lecho del río. Y así nació la osada idea de generar una conexión subterránea como fue el túnel subfluvial.
Y fue un gobernador que después no desentonó con las expectativas que había generado. Hace la gran obra, esa gran obra, que es el túnel subfluvial, Hernandarias, como le llamábamos antes, hoy que lleva su nombre junto con el entonces gobernador de Santa Fe, Silvestre Begni. Y eso es como le gustaba decir en su momento, una patriada federal, se decía, porque mientras el gobierno nacional, el poder central no quería hacer esa conexión vial, Uranga lo que hace es hacerla. Y para sortear esa dificultad de la negativa de la nación, pone a pensar a los juristas que lo asesoraban, los pone a pensar cómo sortear eso y dicen, hagamos un túnel que es territorio provincial. Le hacen el golpe y eso después esa obra la continúa Fabre, ya pidiéndole dinero a la nación, y eso lo enfrentó mucho a Fabre con Uranga, porque Uranga consideró que entregaba una iniciativa federal al gobierno nacional, mientras que Fabre lo que decía, no, buscamos la plata porque no la tenemos, y eso permite que se termine el túnel. En realidad, la obra fue pensada, es una obra, la típica, la gran obra del gobierno de Uranga, entre muchas otras que tuvo, ¿no es cierto? Sin duda es esa, yo creo que es insuperable a lo largo del siglo XX, es decir, la obra de un gobernador me parece que es precisamente esa. De chica, me acuerdo que nos habían explicado, primera vez que íbamos a cruzar con mis hermanos, que íbamos a ir por debajo del agua. Nosotras, somos 5 hermanos, estábamos súper asustados que íbamos a ahogarnos debajo del túnel. Y bueno, primera vez que pasamos, vimos que era seguro, no pasaba nada, y desde ahí en adelante tenemos una tradición de chicos, cada vez que cruzábamos el túnel, jugábamos a ver quién encontraba primero el escudo del lado de Paraná y del lado de Santa Fe. Y cuando cruzábamos, cantábamos una canción y festejábamos. Bueno, pasó a ser una tradición en nuestra familia. A mi papá le gustaban esas tradiciones y bueno, él lo admiraba mucho a su padre. Entonces cultivaba eso también. Bueno, eso a nivel familia y niño, ¿no? Pero a nivel, la importancia del túnel, bueno, es innegable y permitió la conexión de Paraná con el resto del país, con la ciudad de Santa Fe, mejoró la calidad de vida de muchísima gente que cruza todos los días por ahí, tiene una vigencia todavía hoy, ha tenido un impacto en la calidad de vida, en la calidad cultural y económica de nuestra provincia, increíble, todavía hoy, tantos años después. Arturo Frondizi cayó con el golpe militar del 29 de marzo de 1962. Recuperada la democracia, Uranga fue elegido diputado nacional en 1965 e incluso quedó como vicepresidente segundo del cuerpo. Su mandato fue interrumpido por el golpe de Estado del 28 de junio de 1966 a manos del general Juan Carlos Onganía. Uranga intentó ser nuevamente gobernador en 1973 como candidato del Movimiento de Integración y Desarrollo, pero no le alcanzaron los votos. Las elecciones fueron ganadas por el candidato justicialista Enrique Tomás Cresto. Uranga falleció 3 años después, en junio de 1976. Tenía no más de 70 años, pero había dejado un legado enorme. Los gobernadores progresistas, ya uno no se acuerda de Urquiza, ¿no es cierto?, que estuvo 30 años manejando los resortes de la provincia con su sistema de gobierno. Bueno, era otros tiempos, pero Uranga, por eso algunos lo comparaban con Urquiza, otros lo comparaban con Ramírez, por su federalismo, por su soberanía, por su amor a Entre Ríos. Él sentía un amor muy importante por la provincia. Cuando le dijeron que él era el último caudillo, él dijo que no era caudillo de nada, que él era un entrerriano más, que todo lo que hacía era para su provincia. Después, bueno, también ocupó cargo importante como fue el primer director de trabajo en la década del 40, antes de que el peronismo trajera todos los nuevos derechos laborales. Bueno, su amor por el deporte. El club estudiante le debe mucho a Uranga. Yo creo que no es una persona olvidada Raúl Uranga, porque, a ver, por un lado, es cierto, no es una persona que uno le frena a alguien por la calle y te va a decir, por supuesto, quién es Raúl Uranga, sobre todo a gente joven, porque hay un recambio generacional, hay nuevos referentes y los temas mismos van cambiando. Entonces, bueno, eso es esperable, ¿no?
y está bien. A ver, tiene la obra más importante de la provincia, o una de las más importantes, tiene su nombre, eso es un homenaje que, bueno, es un flor de homenaje, ¿no? Digamos, me parece que está bien honrado con eso. Y después creo que muchas de las cosas que pasaron desde que se inauguró el túnel hacia adelante honran un poco la visión que tenía el país y todas las obras que hizo, ¿no? O sea, la verdad es que Entre Ríos, con todos los problemas que uno puede pensar, bueno, se modernizó bastante, hoy es una provincia que tiene varias universidades, que se diversificó más, que ahora, si bien se sigue yendo mucha gente de Entre Ríos, se va menos que antes, ¿no? Yo me acuerdo de haber analizado bastante los censos en su momento y veías que entre el 40, o incluso antes del 30 al 70, casi no había crecido la población, había crecido muy poquito, y después de la construcción del túnel, de la inauguración del túnel, hay una expansión importante de la población. ¿Por qué? Porque parte de la población que se iba dejó de irse. Y eso es un cambio importante, así que diría que cada persona que se quedó en Entre Ríos de alguna forma honra la memoria de Raúl, porque más que nada lo que él quería era transformarlo en una provincia en la que uno pueda desarrollar su propio proyecto de vida, en la que uno pueda, bueno, realizar sus sueños, digamos, ¿no? Suena un poco romántico, pero había algo de eso. Y si lo pensás, todos los días pasan miles de personas de Paraná a Santa Fe, hay gente que conoce a las parejas del otro lado del río, que estudia o que trabaja del otro lado del río. Bueno, todo eso de alguna forma es un homenaje a la visión que tuvieron muchos, ¿no? Y sobre cómo había que cambiar el país y que me parece que de alguna forma es una, no sé si es una cuenta pendiente, porque cambió mucho el país, pero es una visión que mostraba hacia dónde podía ir el país en su momento. Bueno, eso también es una especie de legado, ¿no?